Y bueno, ya está con nosotros nuestro queridísimo Javier Aranda y sus confesiones literarias. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el libro El Ovillo y la Brisa de David Huerta. Javier, muy buenos días, es un placer saludarte. Hola. Pues gracias por traernos también este excelente escritor tan querido aquí en México. Pues es un escritor querido, es un gran poeta que además ha sabido o logró ya desde hace muchos años sobrevivir a otro poeta que fue su padre, Sí. muy famoso, Nada Efraín fácil. Huerta, y sobrevivió de muchas maneras. Cambió, digamos, no repitió el estilo de su padre, que eso es una cosa importante, y la otra es sobrevivir a la sombra inmensa de Efraín Huerta, no es cualquier cosa. Sí. Él se ha hecho una personalidad poética, se ha hecho un escritor, que es un escritor muy generoso, que tiene mucho contacto con los jóvenes, eso me gusta, y yo creo que por eso está tan vivo. Sí. Él da clases en la UNAM y da clases en la Universidad de la Ciudad de México, entonces siempre tiene interacción con los chavos. Claro. Entonces se alimenta, le gusta, y yo creo que ha de ser un privilegio que sea tu maestro. Imagínate, un lector devoto, minucioso de Góngora, un lector también muy aplicado de Quevedo, que te esté dando clases de literatura, de poesía, debe ser un verdadero deleite, ¿eh? Sí, porque también es un escritor de premios, ¿no? Así Y es. muchas veces los escritores de premios pues se aíslan, se Sí, o sea. dedican a su creación literaria, que no es que sea malo, ni mucho menos, pero también es importante este aspecto que tú comentas, el hecho de seguir vigente para los jóvenes dentro de la academia y seguir presentando su poesía dentro de esta circunstancia, ¿no? Claro, y es muy generoso, ha impulsado Sí. a muchos jóvenes escritores, ha apoyado a otros. A veces uno puede no compartir lo que él está apoyando, pero es muy generoso en ese sentido, ¿no? O sea, siempre está haciéndote, te llama la atención sobre un escritor, sobre un poeta, sobre unos versos. Y eso yo lo agradezco en un mundo en que a veces es medio caníbal la cuestión del mundo literario, que parece un circo, según Pacheco, porque un grupo critica al otro y David reconoce en todos los grupos cuando hay calidad la calidad, y eso siempre es bueno. El más reciente libro de David es El Ovillo y la Brisa, como tú decías. Es un libro interesante porque nos demuestra que David ya no le importa, y desde hace tiempo no le importa, qué pienses de la forma literaria en la que aborda ciertos temas. Cuando tú lees, si tú lees o escuchas más bien algo que está contenido en este libro, tú puedes pensar que es un poema. Y cuando tú lo tienes entre las manos, ves que está escrito en prosa. Entonces es una prosa poética, es una prosa con mucho ritmo, con muchas reverberaciones del lenguaje poético, con muchas imágenes, muchas metáforas, que te van acercando a cosas tan sencillas como la relación de un búho y un pozo, Claro. o de un ermitaño que está medio perdido. O sea, son momentos que el poeta recoge, como él dice también, que el poeta a veces está vestido con los harapos de sus palabras, anda inclinado buscando en el piso algo así como una moneda, y lo que se encuentra es el verso, que cuando lo tiene, lo hace erguirse, levantarse y cambia su actitud. Entonces son momentos que yo los veo como de un taller que nos está compartiendo este poeta, que es muy buen poeta, de cómo se acerca a las cosas. A veces uno me da la impresión que algunos escritores se ponen a pensar cuáles son los grandes temas que tengo que poner en la mesa para compartirlos, y él nos demuestra que con nada, si tienes un gran tema en la cabeza, si tienes un gran tema en tu corazón, realmente lo puedes poner en la mesa, y es algo que realmente te hace ver el mundo de una manera diferente. Eso logra David Huerta. Y te digo, yo creo que eso también tiene que ver mucho con su contacto, con su ir y venir con los jóvenes en las universidades. Pues interesantísimo esta primera parte sobre esta obra, bueno, sobre este libro de poemas El Ovillo y la Brisa de David Huerta, y este contexto en el cual se mueve, genera día a día esta búsqueda por también dejar en los jóvenes esta huella de la poesía. Permítenos, Javier, vamos a hacer una brevísima Claro que pausa y regresamos a seguir platicando de David Huerta. Regresamos. En 1977
se promulga la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, LOPE, la cual reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público y adopta el sistema mixto de representación en la Cámara de Diputados. Regresamos a esta interesantísima charla con Javier Aranda sobre David Huerta, este escritor, este poeta que pues está generando, quizá, no sé, me gustaría preguntarte, Javier, en ese sentido, no sé si la palabra correcta sea una nueva escuela, porque muchas veces pues parte de esencial de un escritor pues, es eso, ¿no? Generar también estos círculos importantes de nuevos jóvenes que están involucrados en un tema que no es nada fácil, que es la poesía. Leer poesía quizá se ha ido rezagando respecto a otras variantes de la literatura, porque precisamente a lo mejor poco se entiende o poco se aprende en las nuevas generaciones, algo que está generando precisamente David Huerta. Bueno, a él le importa mucho estar y tiene una beta que no la niega, no en vano le gusta Góngora más que Quevedo, y también yo diría que tiene como un fuerte puente o gran cercanía con Lezama Lima, que es el uso del lenguaje, digamos, un lenguaje que es realmente que te asombra, digamos, cómo va acomodando las palabras, cómo las pone y cómo te crea atmósferas, te crea imágenes, y a veces no es sencillo, Él no le importa el lector de que debe entender, es como Lezama Lima en ese sentido, él pone lo que tiene que poner y se acabó. Si lo sigues bien y si no lo sigues, ni modo. En ese sentido es más rebuscado a la manera de Góngora que la de Quevedo. Quevedo te planta las cosas de frente y es clarísimo, cualquiera lo ve. Y en el caso de Quevedo se esconde, siempre se está escondiendo algo para hacerlo ver, digamos. Y pues tiene cosas realmente que me llaman la atención. Yo digo, bueno, por ejemplo, en este poema en prosa, dice, en la calle de la paja, dice, prisma coruscante, alef intempestivo, alef anómalo, tinta longitudinal, sanguanza de la cadencia cisoria de la carne derrotada, presencias para el reverso del mar tumultuoso y la tensión desplegada entre las presencias, fermentos y aceites del mundo. Sí. Yo dudo que un lector común conozca todos los vocablos, pero te va creando como una cadencia auditiva y te va también, digamos, rítmica, y obviamente, pues, si conoces algunas palabras, caminas más fácil. Y sí te asombra, ¿no? Cuando dice prisma coruscante, pues es un prisma que brilla. Pues sí, los prismas brillan, ¿no? Alef intempestivo, sanguaza de la cadencia cisoria de la carne derrotada, es cuando trinchas tú con el tenedor la carne, ¿no? Pero a pesar de esas cosas que son como más sofisticadas, por la riqueza del lenguaje que tiene David Huerta, no te alejan del poema, te van metiendo, y aunque no entiendes del todo, hay un ritmo que te está creando toda una atmósfera, y al final, por supuesto, que te proyectó algo, esa historia o ese detenerse ante un objeto o un animal o un momento que realmente sí te hacen ver las cosas diferentes. Por eso me gusta mucho Huerta, que siempre tiene, yo creo que esa vocación, sin que se lo proponga, porque es muy pedante, de que un poeta diga, bueno, voy a enseñarle a los jóvenes. No, pero me gusta mucho porque es una forma también de decir que las cosas que dice un poeta no solamente deben ser difíciles para parecer que yo sé más que los lectores comunes, sino que realmente es una consecuencia de un gran lector, que lo que hace es abrevar en otras tradiciones, en otros autores, nos los pone en la mesa y nos enriquece, digamos, nuestro punto de vista, que a veces limitado en el lenguaje, nos lo ensancha un poco, porque tienes la curiosidad de meterte a buscar a veces un vocablo que no conoces en el diccionario, y digamos que de verdad tu horizonte es más amplio. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho el trabajo de David Huerta, que se aleja mucho en ese sentido de lo que hacía su papá, ¿no? Claro. Que era otra cosa, y además tiene humor. Creo que el humor lo comparten, no de la misma manera, pero entre el papá y David Huerta hay humor, y eso también se agradece porque aligera la prosa y es como un guiño, es un guiño otro a los lectores. Dejarse ir, como tú bien dices, a veces no es necesario
querer entender el poema al principio, es dejarse ir, dejarse llevar por su lectura, por su propio ritmo, por su propia sonoridad. Versos que están probablemente verso libre o verso de una forma métrica muy bien desarrollado, lo que haya sido, pero es importante esa libertad del lector precisamente para leer a la libertad del poeta o del escritor. Claro, y luego, por ejemplo, hace pequeños homenajes que son fabulosos. Hay uno a Darío, a Rubén Darío, en donde te describe a Rubén Darío con sus símbolos esenciales, con sus libros básicos y cómo se empieza a hacer el poema dentro de su pecho y de repente camina casi como. Pues hoy nos hablaste de 3 grandes poetas, el nicaragüense Rubén Darío, el cubano Lezama Lima y el mexicano David Huerta. Así que pues muchísimas gracias, 3 en 1. 3 en 1. 3 en 1. Gracias Javier Aranda como siempre.